Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Acá tenemos un invitado especial. Siempre son especiales los invitados, pero esta vez, como rabino, tengo a mi rabino aquí, a mi querido rabino Baruch Plavnik, que nos va a acompañar en este episodio número 58 y el 59. ¿Cómo estás, Baruch? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y como hacemos siempre, empezamos los episodios, Baruch, cuento, enseñando algo que tenga que ver con los números, ya con cada uno de los episodios, relacionado con la tradición judía. Al principio, cuando es 1, 2, 3, 4, es fácil. Cuando ya llegamos a los números complejos, pero hay un libro espectacular que se llama Sefer Otzar HaMisparim, que por cada número trae alguna enseñanza. Y acá nos dice lo siguiente: ¿cuánto medía el Mizbeach, el altar? 58 tefajim. Un tefaj son 8 o 10 centímetros, entonces la altura del altar en el templo de Jerusalén medía 58 tefajim, algo así como 5 metros 80. ¿Cómo estamos eso? Me hago religioso después de lo que me dijiste. Y la otra que es más interesante es que según el Cedro Olam Rabbah, que es como una primera genealogía de la tradición rabínica y bíblica, compuesta por el siglo II, tercero después de la Común, se nos dice que, haciendo unos cálculos, Abraham, ¿cómo es? Noah murió a los 58 años de haber nacido Abraham. Porque a veces asociamos como que son dos personajes que vivieron en dos eras totalmente diferentes. Y si bien sabemos que hay 10 generaciones, según nos cuenta la tradición, entre Noah y Abraham, según el Cedro Olam Rabbah, Noah murió cuando Abraham ya tenía 58 años, es decir, unos 17 años antes de comenzar su recorrido hacia la tierra de Israel. Pero no vamos a hablar del número 58. Bueno, esperá, podemos seguir agregando. Agregamos 8 más 5, 13. 13. La edad de Bar Mitzvah es 3 más 1, Ejat, el número 1. ¿Ok? Bueno, 3 más 1, 4. Que es 4, un número importante. El nombre de Ejat es porque es 13 años la edad de Bar Mitzvah. ¿Por qué? Porque cuando sumás el número 13 te da Ejat, que es... Te da 1. Claro. La Aleph claro, es 1, la Het es 8, la Dalet eso. es 4, 13. Bien. Bueno, y esto que recién conocieron a poquito, algo del Rab Baruch Plavnik, tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el misticismo, Baruch. Contanos un poquito para los que nos están escuchando, viendo, así a título de diario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el enfoque neo-jasídico, espiritual de la Kabbalah. Es decir, la neo-Kabbalah. Pero antes de haber una neo-Kabbalah, tiene que haber una Kabbalah. Sí, lo que pasa es que no existe Kabbalah no existe judaísmo sin la reinterpretación, sin el constante repensar de los textos. Y eso es Kabbalah. Lo llamo neo solamente porque lo hacemos ahora, pero es lo que siempre se hizo. Muy bien. Pero ¿cuándo podríamos...? Vamos a ir a los textos que nos vas a traer para enseñar hoy, para empezar a debatir junto a ti y a Elo. Pero en términos generales, ¿cuándo podrías decir que nace la Kabbalah en el judaísmo? Cuando nace el judaísmo. ¿Ya desde la época bíblica ya hay Kabbalah? No hay ninguna experiencia religiosa que no haya empezado en una experiencia mística. No hay ninguna religión. La religión está ligada a una experiencia mística y al relato y al traslado de esa experiencia mística. En la base de cualquier enfoque religioso, el punto de comienzo es una experiencia mística. Y eso es Kabbalah. ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Para quien no sabe, no conoce. Es el modo inicial o de algún momento en que se refería a la tradición. Kabbalah quiere decir recibir. Y es el lado opuesto de la otra cara de la moneda de Masoret. Se da y se recibe. Masoret es la tradición que se da y Kabbalah es la tradición que se recibe. Exactamente. Que no siempre es igual. Bueno, siempre hay, por suerte, Baruch Hashem, gracias a Dios, hay una distancia entre el que da y el que recibe, y eso es la riqueza. Eso es la transformación y la riqueza. Y el punto que quería decirte, señalarles, es que en algún momento era más importante la alusión a lo que recibimos. ¿De dónde viene la palabra Kabbalah? Porque cada alumno señalaba Mimi Ukibel, de quién él recibió. Entonces, ¿de dónde sabes lo que sabes? Kibalti, recibí. ¿De dónde somos lo que somos? En primer lugar,
el reconocimiento, la gratitud por de dónde venimos. Eso es la Cábala, de dónde venimos. Muy bien. Si bien sabemos que a nivel histórico el gran desarrollo y el gran auge de la Cábala se da en Europa, en España, en los siglos XIII y XIV en adelante, si bien sabemos que había una proto-Cábala o el proto-misticismo judío que ya acompaña el inicio también del movimiento rabínico del siglo I, II, después de la Era Común, y yo sé que esto es lo que nos querés enseñar hoy, un pasaje de la Mishnah y un pasaje de la Gemara. Nos encontramos en el Masejet Hagigá, capítulo 2, la primera Mishnah. Así que, Baruch, tú eres nuestro Rav y nosotros somos tus alumnos que recibimos. Bueno, me parece que esta Mishnah es la que enmarca el enfoque más central del misticismo judío, en donde la idea tiene que ver con cuidarse de los extremos. En todo caso, en todo tema hay que cuidarse de los extremos, ¿no es cierto? Y más cuando tratamos de cuestiones que son existenciales, que tienen que ver con el alma. Vamos nomás. Ein dorshim arayot bishlosha, no se debe interpretar cuestiones. Arayot tiene que ver con cuestiones relativas al sexo, a las relaciones sexuales. Normalmente se utiliza la palabra incesto, pero tiene que ver, ustedes saben que la palabra arayot, que nombra en general las reglas de la Torá acerca de las relaciones sexuales, viene de la palabra or, que es piel. No sabes. Y es la misma palabra de eros. Semánticamente es el concepto de eros que fue trasladado por los semitas del norte, llamados fenicios, o inclusive las tribus hebreas del norte, a Grecia. O sea que lo erótico está relacionado con las arayot de entrada. Profundamente, profundamente. ¿Sí? Mirá qué bueno. Dinei Herba tiene que ver con esto, con el qué pasa con lo erótico y los vínculos que se erotizan, ¿no es cierto? Pero acá lo que está diciendo la Mishnah es que de forma general no se debe interpretar o enseñar o charlar mucho de sexo entre muchos. Es algo como privado. Porque tiene que ver con la vulgaridad, me parece. Yo diría que es una cuestión de... Hay cosas que tienen que ver con... que no tiene nada de malo, no tiene nada de prohibido, no debería tener nada de prohibido ni de censura. Tiene que ver con la profundidad de los vínculos y el respeto de los vínculos en las relaciones eróticas. Hay algo más profundo que es el amor y tiene que ver con algo muy íntimo y muy personal entre las personas. Entonces, estas cosas no deben ser discutidas públicamente, no porque hay que censurarlas. Para el judismo lo erótico no es un tabú, sino es algo que hay que tenerlo con respeto y con honor, pero en la privacidad de la pareja, claro, del hogar, ¿no? Sí, es algo de cabot, de algo de las personas propiamente. Entonces dice, entre tres personas, no debe interpretar entre tres personas las cuestiones de arayot. Y Maaseh Bereishit tiene que ver con, porque también esto del amor tiene que ver con el misterio. Son tres temas que la Mishnah establece como criterios de limitación. A ver, leámosla primero. ¿Sí? No. La primera es, no se debe interpretar arayot entre tres personas. ¿Las reglas de incesto entre tres personas? Las cuestiones eróticas, diría yo. Okay. ¿Sí? Ni Maaseh Bereishit, que es el tema de la creación, la cuestión de la creación entre dos. Ni Maaseh Merkavá individualmente. Como la elucubración acerca de estas cuestiones. ¿Qué es el Maaseh Merkavá? Maaseh Merkavá tiene que ver con la manifestación de lo divino que, de acuerdo a la descripción del profeta, tiene que ver con una imagen que se asemeja a una carroza. ¿Okay? Entonces, la cuestión de la carroza tiene que ver con la revelación de Dios. Okay. Entonces, tenés tres temas. Lo erótico, que es las relaciones entre los seres humanos. Entre tres personas. Nosotros tres, por ejemplo, ¿podríamos hacerlo o no? Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, pero fíjate cómo sigue después. Okay. ¿Sí? A menos que se trate de un sabio capaz de comprender por sí mismo. Ese es el Maaseh Merkavá. Sí, claro, pero tiene que ver con los otros tres también. ¿De qué se trata acá? De las discusiones vulgares, de hacer una charla de café sobre cuestiones
trascendentes. Sobre el sexo, Claro. sobre la creación del mundo, sobre el Y misticismo, sobre la revelación divina. de Dios, exactamente. Ok. Esa veneración, ese respeto venerable por ciertos temas que no pueden convertirse en una cuestión vulgar. Yo insisto en la palabra, en esta cuestión vulgar, que no tiene que ver con no tiene que ver con el pueblo, con el vulgo, tiene que ver con la manera prejuiciada, despreciativa, desvalorizante O sea que estas delimitaciones de la Mishnah que en Haggadah es para, de alguna forma, proteger a estos temas y mantener su estatus su de santidad. santidad, de K'tusha. Su Kedusha. Bien. Sí, la cuestión que tiene que ver con lo kadosh, que es sagrado. Muy bien. Entonces, continuamos diciendo, todo el que se detiene a observar en los siguientes 4 asuntos merecería no haber venido al mundo. Sí. Wow. ¿Cuáles son? Que hay arriba, ¿Qué hay abajo? que hay abajo, que hay adelante y que hay detrás. No estamos hablando de temas sexuales, ¿no? De Arayot. No, Ok. tal vez sí, también. Pues me parece que hay un doble sentido también ahí acá También, de, todo. de la Mishnah. Todo. No, no me parece. Me parece que tenía algo de sentido de humor los jajamín cuando escribían esto, ¿no? Vos fíjate, los chistes más comunes, ¿con qué tienen que ver? Sí, con el sexo. Con el sexo. La grosería, ¿con qué tiene que ver? Cuando uno quiere insultar, maltratar a una persona, ¿con qué palabra se usa? Todas relativas a los vínculos sexuales, a las relaciones sexuales. Digamos, el punto es, ¿qué es lo que más, la conversación que más ocurre en un café? Los hombres sobre mujeres, las mujeres sobre los hombres, los chismes. Y eso es lo que te ¿Qué se dirían de cuenta? entrada Cuando se quiere que no se contar debería algo hacer. de una persona, cuando se quiere hablar de una persona, ¿de qué se habla? De sus relaciones sexuales, de sus vínculos sexuales, no del amor, de sus vínculos sexuales. Y todo el que no cuida el honor de su creador Claro. merece no haber venido al mundo. Pero ¿por qué es tan, digamos, por qué no estaría bien que un hombre religioso, ¿no? A ver, él es lo que yo siento. Si vos sos una persona Sí. de fe, una persona religiosa, te vas a preguntar, ¿y Dios dónde está? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Ok. ¿Qué vino antes de yo haber venido al mundo? ¿Qué va a venir después? Ok. Me parece que son las preguntas que un hombre religioso, que una persona de fe, no sé, vos qué Sí, opinás? o espiritual, no necesariamente religioso. Me parece que. Aparte, yo las veo como preguntas válidas, ¿no? Sí. ¿Por qué la Mishnah me es tan dura de decir, no Bueno, podés pero pará, preguntar? Yo- pero por- termina Ahí termina la Mishnah. Eso ¿Ya terminó? La esa Mishnah Mishnah, terminó ahí. Sí, sí. Después viene la Gemara. Déjenme decirles algo al respecto. Sí. Cuando uno quiere a una persona, le importa a una persona, Mm. es cuando entra en confianza con esa persona, pero es también cuando está en el desafío más grande de del respeto a esas dos personas, a esas personas. El amor tiene que ir combinado con respeto. Si no hay kavod, si yo le pierdo el respeto a mi pareja, a mi ser querido, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, e invado su intimidad, eso ya no es amor. Eso se desliza del amor a algo que vulgariza, que destruye, que corrompe lo amoroso. Y esa es la relación religiosa con Dios, es una relación de amor, en donde el kavod del Creador, el respeto que tiene que ir junto con el amor, que el amor tiene que ir junto con el respeto, no puede perderse. Es decir, ¿Y vos dirías que la persona que pregunte estas cosas está invadiendo el honor de Hashem? no cuando pregunta, sino cuando hay una... Esto es como a mí me importás y te pregunto por vos y trato de saber más de vos. Pero hay un punto en donde tengo que detener mi inquisición ante tu vida y tu personalidad, respetando tu intimidad, tu personalidad. No puedo invadirte ni desde el amor puedo. Por supuesto que no desde el odio. Absoluto, pero tampoco desde el amor puedo invadir a otra persona. Y me Hay parece- como un misterio que debe permanecer. Claro. Por lo menos lo que yo leo acá en esta Mishnah es como lo está diciendo, hay un misterio de lo divino que no tenemos que tratar de invadir. Que por un lado yo lo veo como algo hermoso, que se lo puede entender de forma poética como estás leyendo vos. Pero de otra forma también lo puedo leer como una restricción que están poniendo los hajamim, que están poniendo los sabios en la Mishnah. No, vos no preguntes mucho. ¿Qué vino antes del Tohu Vabohu? Es cierto, Del Génesis. es cierto. Tenés la Bet. La Bet significa que hay 3 caras, que hay detrás. Ok. Eso no preguntes, no te pertenece. Es cierto que puede servir, como todas las cosas, puede servir para objetivos
contradictorios. Un cuchillo puede servir para hacer una cirugía o puede servir para matar a una persona. Depende cómo, por eso está la cuestión. Esto es como los dos caminos o las dos alternativas en donde se puede leer. Mira, vos cállate la boca, que de hecho así ha ocurrido, porque cuando yo te callo la boca a vos, lo que estoy haciendo es haciéndome espacio para poder seguir hablando yo. Y entonces el esoterismo es la corrupción del misticismo. Es no pienses, no investigues, no hables de esto para que yo pueda seguir hablando. Digo, no me parece que este es el sentido de la Mishnah. El sentido tiene que ver con la protección del amor, cuyo instrumento es el kavod, el respeto. Muy bien. Entonces acá la Mishnah lo que nos habla es que en términos generales, Elo, para repasar para todos los que están escuchando o viendo, hay de temas que por su santidad, por su Ketushá, no se debe hablar, sobre temas sexuales entre más de 3 personas, sobre el tema de lo físico de la creación del mundo entre 2 y lo metafísico, lo más esotérico, lo más místico entre una persona, y esa persona debe ser con conocimientos. Claro. Es decir, hablar desde el conocimiento, desde la sabiduría, no desde la ignorancia y la charlatanería. Rab, te pregunto, desde acá viene el mito popular que se dice que alguien no puede estudiar Cábala hasta que no tenga 40 años y todo eso, ¿o no? Bueno, porque precisamente lo que ocurrió... me tengo que acercar. Okay. Lo que ocurrió es que lo que pasa es que tengo una nariz larga, yo siento que... No hagamos chistes de judíos, pero estamos bien. Digo, lo que ocurrió muchas veces, y en particular en los tiempos de la Edad Media, es que se exageró el misticismo y se convirtió en superstición. Y entonces ahí viene ciertas restricciones que... A ver, la historia judía tiene balanzas y contrapesos que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Nosotros ahora vivimos en una época hiperracionalista, en donde necesitamos como desesperadamente recuperar el valor de lo espiritual y de lo místico y de la Kabbalah. Pero hubo épocas en donde fueron exageradamente místicos y olvidándose del realismo, olvidándose de conectar, de poner los pies en la tierra. Y entonces ahí... Quedándose solamente con el Maaseh Merkabah y no el Maaseh Bereshit. Claro, ¿no? Y ocupate de Derech Eretz, digamos, de lo que pasa con la gente, del mundo concreto. Bueno, hay una historia muy, muy conocida del Talmud, creo que la estudiamos en uno de los podcasts, de Rabbi Shimon Bar Yochai, al quien la tradición rabínica posterior medieval de la Cábala le adjudica la autoría del Zohar y demás, que se dice que estuvo esos 13 años, 12 años más uno en una cueva, y cuando sale de ahí tan iluminado por todo eso místico que hace, ve a la gente sembrando y los quema. Y Dios con dice la mirada, la mirada, eso yo me creo superior, ¿no es cierto? Que habíamos visto, como es intolerante religioso, y Dios le dice, ¿para eso salieron de la cueva? Vuelvan ahí, recapaciten y cambian. Y ahí es donde vuelve al número 13, ¿viste? Los 13 años. Que es Hat. ¿Qué quiere decir? Que tuvo 13 años en la cueva. Necesitó un año más para comprender el misterio de lo uno, del Hat. Mi único problema es que las chicas hacen el Bat Mitzvah a los 12. No sé cómo solucionarlo. Lo hacen a los 13. ¿Cuándo? A los 13. No, ¿cómo? 12 años y un día es el principio de los 13. Bueno, entonces los hombres los hacen a los 14. No. ¿Ves? Esto es lo que no me gusta de los cabalistas y místicos. Todo la tratan de arreglar para que quede todo lindo y todo se ordene. Hay que abrir un poco la mente, Guri. Muy bien. Hay que mirar más amplio. 13, los varones hacen cuando cumplen los 13. El día que cumplen 13 es Bar Mitzvah. Bien. Las chicas son Bat Mitzvah a los 12 años y un día. ¿Sí? Esto es el realismo judío. Los signos exteriores de la maduración de una niña son manifiestos antes que a los de los varones. Todos los que le enseñamos a las chicas o a los chicos a hacer Bat o Bar Mitzvah, sabemos que es mucho mejor enseñar a las chicas que a los chicos, que son mucho más aplicadas, más educadas, que a los... Eso es un machismo a la inversa. Bueno, lo debo decir que lo tengo. Y lo confieso. Bueno, Elo, si yo te pregunto a vos antes de entrar a la Guemará, si yo te digo la Cábala, cuando escuchás hablar de Cábala hoy, ¿qué opinás?
¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando se habla de cábala? No sé, a mí me parece que es un quilombo y que no está claro lo que es la Kabbalah y la gente no lo entiende, no Tenés razón. sabe. No sabe. Es que para mí es eso. Yo lo primero que asocio es a Madonna y a los centros de cábala Sí, de yo te iba a Berg decir, yo te iba a y decir. demás. Y que me parece que es la vulgarización de algo que... Así es. El principio de la cábala judía tiene que ver con esta Mishnah de Hagigá, que es, esto lo hablamos entre pocos, y no en un secreto porque el otro no tiene que saber, sino hay que trabajar las cosas con cuidado y solamente quien ya estudiaba Torá, quien sabía hebreo, quien sabía todo. Hay mucha gente en mi comunidad y en otros lados que va a cursos de cábala y dice, no, tomé tantos cursos de cábala, fui a tal lugar, tal maestro de cábala, y vos le preguntás el nombre de una parashá o decir 10 palabras en hebreo y no sabe. No sabe, no. Me parece que es si es algo tan místico y algo tan para pocos, ¿no? Porque los cabalistas eran la élite en un momento de la Edad Media. Es para los pocos que Pero llegaban, no es para pocos. pero siempre lo fue, ¿no? No lo creo. Uno de los grandes aportes del hasidismo en el siglo XVII fue divulgar, expandir a toda la gente las visiones, el pensamiento místico, el enfoque místico. Pero ahí ¿no crees que se vulgarizó un poco? Y siempre está el Y riesgo. terminaron en todos estos abriendo lugares de cábala Ok. que... Está bien. No, espera. Esto de lo de hoy tiene que ver con otro fenómeno que no tiene que ver con la Kabbalah, Ok. de la cual la Kabbalah es una víctima, no es el producto, no es lo que lo produce. Sí, es una víctima la mística. El New Age tiene que ver con esas búsquedas de la satisfacción y la felicidad personal, que tiene que ver con este individualismo que nos acosa en la modernidad y que está destruyendo a la sociedad, a la humanidad, que está destruyendo a quien se supone que tiene que beneficiar. Es decir, es como matarse a sí mismo. Es decir, esto de el egocentrismo, el individualismo, el racionalismo que tanto hay en nuestras sociedades y especialmente en los sectores de la clase media, en donde el asunto del éxito tiene que ver con el éxito individual, en donde carecemos de solidaridad, carecemos de una mirada más abierta y más amplia que contemple el misterio de la existencia y el misterio que es cada persona. Cada vez que me encuentro con otra persona, con una persona, me estoy encontrando con algo divino, ¿no? Pero dicho en esos términos que son los talmúdicos, expresa también en el sentido de que es algo único e irreconocible. Yo no sé quién es el otro. Es un desafío hermoso de encuentro, de descubrimiento, de permanente descubrimiento del encuentro con el otro y con los otros. Y en este sentido es que la búsqueda de estas nuevas búsquedas de misticismo que están orientados no en el espíritu de nuestra tradición, sino en el espíritu de este New Age modernismo individualista y egoísta, no tienen nada que ver, aunque usen el término Kabbalah, ¿entendés? La cábala no es el producto, sino que es la víctima. Vamos a ponerlo como título de diario. La situación actual de la Kabbalah en muchos casos, es la víctima del mundo moderno. Bien. Entonces ya leímos Y entonces cuando Sí. yo te digo neocabbalá y neomisticismo, estoy diciendo en una recuperación de esto que tiene que ver con las mekorot, con el enfoque, con el vector inspirado en la Es Torá. recuperar eso que se fue perdiendo y vulgarizando Sí, en el claro. tiempo. ¿Qué fue Sinaí? Una experiencia mística. Ujú. ¿Qué fue el Lej Leja de Abraham? ¿Qué es Abraham? Una respuesta a una experiencia mística. ¿Y qué son los profetas? Una respuesta a experiencias místicas. Por eso que la Kabbalah no empieza en el siglo XII. La Kabbalah tiene Se sistematiza quizás en ese momento. es como una corriente que a veces corre por la superficie y otras veces se hunden en el subsuelo de la tierra y brotan en otro momento y se vuelven a hundir de acuerdo a los momentos históricos. Ok, ya fe. Entonces vimos esta Mishnah en Hagigá que nos abrió este panorama de hay ciertas cosas que hay que tener un kavod, un honor especial por su kedushá, por su santidad. Veneración. Una veneración por lo cual entre pocos... Irá, una de las palabras claves
irá, Temor reverencial. temor reverencial. Ahí está. Me gusta esa traducción. Y después el Talmud, el Masejet Hagigah, la página 14b, el Sí. Talmud Bavli, hay una historia que se sostiene en base a este inicio del misticismo. Sí, Baruch. me parece que esta Mishnah, Sí. esta segunda Mishnah, es como emblemática, ¿no? de lo que es la cuestión de la que estamos tratando. Y es ¿sí? importante para nosotros porque el primer capítulo de Pielef fue sobre la historia de Ajer, uno de los protagonistas de aquí, con Rabbi Meir. ¿Te acordás, Elo? Sí. El alumno que Sí. el maestro se volvió un tanto hereje. Bueno, también para mí es emblemática porque habla del Pardés, que es Pardés el nombre. es tu Keilah. Es mi Keilah. La sinagoga. Después vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Ok. Tanu Rabanan, ¿sí? Cuando dice Tanu ¿Enseñan Rabanan, nuestros maestros? sabemos que es una braita, que se trata de un material accesorio que alguien quiso dejar afuera, pero que la fuerza de la tradición, la fuerza magnética de la tradición rabínica la vuelve a traer dentro de la corriente de la tradición, ¿no? Y habla de cuatro que ingresaron al Pardés. ¿Qué es el Pardés? Aparte vamos tu a ver. Keilah. Ahora vamos a ver. Son Ok. 4 letras. Es decir, lo primero que quiero que entiendan es que si estamos hablando de 4 letras, no para ustedes que sí lo saben, sino Sí. para tal vez los oyentes. En hebreo se escribe sin vocales, son PRDS. Esas son las 4 consonantes, que es como siglas acá va a ser entendido como siglas de otra cosa, ¿ok? De otro concepto. Pero todo el mundo que en general deben ser muchísimos los que se acuerdan de los Pardesim de Israel, el plan Tapuz, donde en una época... ¿Vos fuiste, Elo? ¿Planta Puz? No, No. pero fue justo la guerra del Golfo. Ah, no, que ustedes son muy jóvenes para... estás revelando tu para- edad. para eso. Pues se va a dejar a los 18, así que Claro. googlean cuándo fue la guerra de Golfo, menos 18. Bueno, antes de que Israel exportara Aitec, exportaba naranjas, Tapuz. Y eso crece ¿dónde crecen los En un naranjos? pardés. En un pardés. Sí, la palabra pardés es huerto. Huerto. ¿Sí? Y de ahí está asociado también el paradiso. De ahí viene la palabra paradiso también. Paradise, paraíso. Sí, es una palabra, en realidad es una palabra persa, de origen persa. Está muy mal tratada en los tiempos modernos el aporte de la cultura persa a la cultura universal y a la filosofía hebrea, ¿no? Al judaísmo. Hay mucha influencia que tendríamos que reestudiar del mundo persa. Bueno, la palabra pardés es una palabra que semánticamente proviene del persa, por eso es un shoresh de 4 letras. Y, Claro, porque en hebreo realmente son de 3, pero como es una Tres. palabra extranjera. claro, puede llegar a ser es de una 4. palabra persa, ¿sí? Que significa huerto y que era traducción que luego se hizo del Gan Eden, del jardín del Edén, y por eso está asociado en la literatura cristiana a paraíso. ¿Ok? Muy bien. Los 4 ingresaron a este huerto, a este pardés. Ellos son... Vos te estás ocupando de controlar el tiempo, ¿no es cierto? Sí, estamos Perfecto. bien. Ok. Ellos son Benazai, Benzoma, Sí. Ajer Déjame y Rabbi Akiva. subrayar una cosa. Dale. Estamos hablando de sabios que no tienen título. No tienen título. Bueno, Rabbi Akiva tiene El título. único. Pero de esto, digo, no hace falta ser rabino para merecer mención en la tradición judía, ¿no es cierto? Ok. No hay nada, esto me parece que es uno de los mensajes que tenemos que seguir insistiendo, Uri, que tiene que ver con que no hay nada religioso que haga un rabino que no pueda hacer cualquier judío, o mejor dicho, que debería hacer cualquier judío, ¿no es cierto? No somos los rabinos y los judíos, el judaísmo Como el no se hace de viejo- rabinos, el judaísmo se hace de judíos. El viejo aforismo en Yiddish, ¿no? 9 rabinos no hacen un minyan, 10 zapateros sí lo hacen. Exactamente, excelente, Eso es. excelente, Bien. excelente. Les dijo Rabbi Akiva: cuando lleguen cerca de los mármoles pulidos, no digáis agua, maim, pues está escrito: el que habla mentiras no podrá enfrentar mis ojos. Ok, ¿Y esto qué es? impresionante. No entiendo nada. ¿No? ¿Delo? No, yo te iba a retar que vengas al micrófono. Ah, ok, perdón. Pero yo Pero te- ¿sabés que me retiro
que puedas vos hablar. Elo, ¿vos lees esto? ¿Qué es? No, nada, un chino básico, no se entiende nada, es un divague total. No, ¿qué te pasa? Bueno, Lee a ver, bien. A ver, despacito. leamos. Les dijo Rabia ¿Sabés Akiva. qué? Yo igual Es le el- soy sincero, no estoy de acuerdo con los 3 primeros de arriba, porque uno puede hablar y estudiar lo que quiere, ¿qué tanto cabot, tanto respeto? O sea, del Masé Merkabah y eso. ¿Por qué al judío se le da miedo? Pero bueno, No le des miedo, no tengas miedo, sino respeto. A ver, escúchame. Espera, el punto es, vos no te harías ninguna cirugía, ni siquiera de un lunar, sin que el lugar contenga ciertas condiciones de prevención suficientes, ¿no es cierto? Sí. Es eso. Cada cosa en su lugar. Las cosas... Nada. Perfectamente se puede hablar. Solo tener el cuidado por los temas, ¿entendés? Hay temas que merecen que son pero sagrados. yo creo que por eso ser tan sagrados la gente los olvidó y nadie los habla. No, tenés razón. Es tan sagrado, no, ok. solo. ¿Y quién lo puede estudiar? O Solo se convierte en un tabú. Claro, por eso. Bueno, No, de ninguna- es el riesgo. No que es llevas. el objetivo. Volvamos. Claro. A ver, yo quiero que hablemos de eso, Elo. Sí, no, ya Quiero sé, que vos hablemos sí. de eso. No, y quiero que hablemos de eso, pero eso no es vulgarizarlo. Entonces tiene que No, ser. está bien, pero antes me imagino que todos manejaban estos 3 conceptos, ¿no? De la Arayot, Maaseh Merkabah, Maaseh Bereshit. Claro, decía, che, bueno, pero no estén en los bares tomando, hablando así, como si fuese fútbol hoy en día, diciendo, bueno, como decís vos, hágalo con cabot, con respeto, no sé qué. Claro. Pero eso llevó a que la gente se lo olvide totalmente. Porque no, hoy no hago es eso. hago una encuesta y nadie sabe que son estas 3 cosas. Ok, está bien, pero eso no tiene que ver con la Mishnah esta. No, tiene, está bien. Tiene que ver con cómo la ortodoxia empleó algunas de las cuestiones de nuestra tradición para imponer su dominio y su control y no para cuidarlas, ¿entendés? Es como... a ver, yo puedo cuidar una joya escondiéndola en la oscuridad de un cajón o tomando ciertos recaudos de protección, un cristal. ¿Sí? Tenés un cristal heredado de tu abuela, algo muy amado. Bueno, podés cuidarlo, protegerlo, escondiéndolo en la oscuridad de un cajón o tomar otros recaudos que lo protejan, pero que lo ponga a la vista de toda la gente. Bueno, estoy de acuerdo. Quiero seguir estudiando Gemara. Entonces vamos. Le dijo Rabia Akiva, cuando lleguen a este Pardés, cerca de los mármoles, ¿qué son los No a este mármoles? Pardés. Cuando lleguen a mármoles, ¿Qué es mármoles? Pero Los ¿cómo mármoles que dice tengo en hebreo? casa. En hebreo. Shaish. Sí, Mármol. ya es mármol. Sí. Ustedes saben lo que es. Ustedes viajaron por las rutas en donde ven el asfalto a 50 kilómetros, 100 kilómetros, como si fuera un charco de agua. ¿Y qué es eso? Cuando está el sol que pega ahí el... Exacto, un reflejo. Es un espejismo. ¿Ok? Entonces, cuando estén cerca de mármoles pulidos, no griten agua, agua. Ah. Es decir, ¿qué quiere decir? Ok. ¿Cómo mirás las cosas? ¿Cómo te Sabés que es un espejismo lo que le está diciendo Rabia Akiva al resto. Tené cuidado de los espejismos. Tené cuidado de las apariencias. No te apresures a hacer juicios. Mishpat. Porque el que habla mentiras, es decir, si yo digo esto es agua, agua, pero en realidad es un mármol, Claro. no podré enfrentar mis ojos, dice Hashem. Es dice Dios. una analogía, es una metáfora para referirte a la responsabilidad. ¿A quién le está hablando Rabia Akiva? A nosotros, lo que estamos leyendo. No. Sí, también. Pero fundamentalmente, ¿quiénes leían estos? Los jajamim, los sabios. Jajamim. A los jajamim le está diciendo, no a la gente. Ah. ¿sí? A los jajamim le dice, cuando veas estés ante un mármol pulido, tené cuidado de tu apreciación, de tu No te juicio. apresures. No te apresures a hacer juicio. Si no, vas a arrastrar a otros al error. ¿Entendés? Cuidado de tus declaraciones. Cómo te expresás delante de otra gente que puede ser confundida. Y esto va como anticipo, como preludio a lo que viene después. Voy leyendo y vas Dale. comentando. Ben Azai, uno de los 4 que entró. Ben Azai y Ben Somá se llamaban Shimon, ¿no? Era su Sí, nombre. Se dicen que es los que cierto. no tenían, no, los que son Ben algo, era Shimon, que es no sé, como Pablo, Juan, como un nombre súper popular de la época, que era obvio que se llamaban. Cuando Ben Azai miró, curiosió y murió. La palabra hebrea es eitzitz. ¿Sí? Fisgonio. Fisgonio. Perfecta la traducción. Yo ¿sí? siempre la traduzco así. Fisgonio, perfecto. Ahora, antes de seguir... ¿Qué fisgonio? ¿Qué fisgonio? Espera. Primero, Ben Azai, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo?
Miró, Miró de curiosió, reojo. miró de reojos. ¿Y qué pasó? Murió. Ok, respecto de él, la Escritura dice, valiosa a los ojos de Dios la muerte de sus piadosos. Bien. El otro, Benzoma, ¿qué hizo? Benzoma miró También hizo lo mismo. y Itzitz. fue herido, se enloqueció, se volvió Sí, loco. el concepto es, en este contexto lo hago más rápido, nifga quiere decir herido de la cabeza, locura, digamos. ¿sí? Vio algo que se volvió loco. Respecto a él, las Escrituras dicen, miel has encontrado, come solo hasta saciarte, no sea que te hartes y lo vomites todo. ¿Ok? Ajer, el Ajer, tercero, que era el famoso Elisha Ben Abuya, Sí. que este Ajer es el otro, que es el Porque término fue que se le da a la excomulgado. tradición judía cuando se lo excomulga, el otro por antonomasia. ¿Qué es lo que hizo? Podó los brotes. Podó los brotes. Empecemos de acá. Tzedz banetiot. Ok. Empecemos desde acá. ¿Qué quiere decir podó los brotes? Yo conozco lo que dice la Gemara. ¿Qué dice? Una de las interpretaciones de la Gemara es que iba él ya en su momento de herejía, Sí. contrario a la tradición, a la Kabbalah, Sí. a la Mesorá, iba a los Batei Midrash, iba a las Ok. escuelas de los jóvenes, que eran esos brotes, y los cortaba de raíz. Decía, no, esto es Los todo buemaíces. confundía, Los confundía. los confundía. Estás Ok. equivocado en Ok. tu judaísmo. Pero, y ese es el... Esa eso es una y hay otra. Es un ejemplo de podar brotes. ¿Qué significa podar brotes? Que no llegas a que maduren, no llegas a que, Lo dejas que tengan los madure. frutos. Exactamente, que den frutos. Es decir, es un apresuramiento. Se apresuraba, digamos, se adelantaba. ¿Qué es eitzitz? También, mirar apresuradamente. Mirar sin dejar que madure la mirada, que madure la visión de lo que estás, la comprensión de lo que estás viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos tres maestros? Se apresuraron. Pero se apresuraron, parece que en situaciones diversas, en cosas diversas, en cosas diferentes, se apresuraron. Por eso las consecuencias de lo que les ocurrió también fue diferente. Antes de seguir con esto, ¿dónde vemos el final? ¿Cuál es el final? Rabbi Akiva Salió Beshalom. salió Beshalom. Hay muchas girsas, hay muchas versiones de este. Esto es Babli, está Yerushalmi. Hay otras versiones más de este fragmento. En otras versiones dice que entró Nichnas Beshalom, Beyatzá Beshalom. Y salió en paz. Beshalom. Beshalom. ¿Qué quiere decir Beshalom? En paz, completo. Completo. Recuerden ustedes, está en el Shalem, presente. sí, sí. Shalem, ¿no es cierto? Entonces, íntegro. Entró íntegro y salió íntegro. Claro, porque acá lo que no queda claro, por lo menos en esta guirsa, es si llegan a entrar a este pardés o solamente lo ven desde afuera. ¿Y qué opinas? ¿Qué es lo que significa la palabra eitzitz? Es que desde afuera, es como que veían una puertecita. Entraron y mira, es Como como cuando mirar, vas al club, cuando mirás por una rendija a ver qué está pasando por el agujerito de la llave. O sea que ni siquiera llegaron al centro del misticismo, al centro del pardés. Claro. Lo vieron desde lejos, igual así les pasó Aquí todo tiene esto. que ver con el pardés. 4 niveles del conocimiento. ¿Qué es el pardés? 4 letras, 4 niveles del conocimiento. Pei es pshat, de lo simple. Reish es remes. Una alusión. Alusión. Es decir, el pshat es lo que está escrito, lo literal. El remes es qué está detrás de lo escrito, de lo que ves, de la realidad. ¿Qué hay detrás? La realidad la describo, pshat. ¿Qué hay detrás de eso que estoy viendo, de la realidad? Hay remes, hay alusiones. Tengo que entender qué más hay detrás de esa realidad. Y después está el drash, la interpretación, que tiene que ver con la proyección. ¿Hacia dónde puede ir esta realidad, que estoy leyendo? ¿Qué implicaría para más adelante la proyección? Ese es el drash. Y el cuarto, El sod. El sot. Sot, que es el misterio, pero por favor, quiero que me permitan explicar esta cuestión. Nosotros, digo, en la cultura occidental, burguesa en la que nos estamos desarrollando, profundamente influenciada por la cultura greco-romana y cristiana que domina la cultura occidental, el secreto, el sot, el misterio es algo que ignoramos, ¿ok? Algo que no se sabe, ¿ok? O que se debería no saber. Pero no, porque no se sabe, Sí, no sí, se sí. sabe. En la perspectiva bíblica rabínica, el sot, el misterio,
no es algo que ignoramos, es algo que sabemos, pero que no podemos decir, que no podemos enunciar. En términos de Abraham Yoshua Heschel es lo inefable. Es decir, algo que uno sabe, pero cuando intenta articular palabras... No es que no sabemos, no es que no podemos, no sabemos cómo Claro. decirlo. La diferencia de poder y saber. Yo No, sé que amo a alguien, no puedo expresarlo, más pero allá de... No es que no se puede, no se Sí. puede porque... no es que no se sabe, no se puede. Es porque en el momento en que intento articular una expresión, porque la palabra está profundamente ligada a la razón, y no es con la razón que puedo entender, que capto esta realidad. No es la razón la que capta la realidad misteriosa, mística. Y sin embargo, yo lo sé. Es decir, y además soy capaz de saberlo. No es que el secreto soy incapaz de conocerlo, no. Y algunos, entonces, son los que tienen algún don. Los iluminados. No, claro. No hay esto de los iluminados, que ellos sí pueden saber y yo no. Todo el SOT, todo el mundo puede saberlo. De hecho, todo el mundo lo sabe, pero en lugar de encontrarlo afuera, el SOT está dentro de uno. Con lo cual el SOT no es algo que ignoro, es algo que sé y que puedo saber con otros instrumentos. Bien, entonces vamos a empezar a resumir este episodio del día de hoy. Ya vimos la Mishnah, vimos la Gemara, estos 4 sabios que entran al Pardés, que entran en este huerto. ¿Qué es el Pardés? Que no me queda claro. ¿Qué es el Pardés? No Es como un huerto de Tapusim, ¿no? El huerto de la sabiduría, en donde crecen los frutos del saber. Ok. Entonces entran en este huerto de la sabiduría y a 4 les pasan cosas diferentes. Uno muere, Exactamente. uno se vuelve loco Exactamente. y otro se convierte en un hereje. Uno Exactamente. rechaza. Y uno el entra otro, y sale íntegro. que es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Pero acá lo que es más interesante, que quiero cerrar, pero aparte quiero discutir algo, que es Rabbi Akiva el que les habla al comienzo. Entonces, como que Rabbi Akiva es como que es el maestro de los otros 3, o por lo menos el que más sabe, o el que ya estuvo alguna vez, Ok. y los guía, es como que es el maestro que le dice, che, porque aparte... Ok. Eran contemporáneos. Sí. Y evidentemente a lo largo del desarrollo del judaísmo, Rabbi Akiva es reivindicado como, a pesar de que es reivindicado como el que sabía. Eso es lo que me parece interesante para comenzar a cerrar hoy también, que hay una figura una parte de Rabbi Akiva que es uno de los rabinos que más conocemos, ¿no es cierto? Pero muchos no conocen su costado místico. Y Rabbi Akiva era un gran místico. Ok. Que acá... Tendríamos ¿no? muchas... Pero es un gran místico. Sí, es claro. el que dijo que Bar Kokhba iba a ser el Bar Kokhba, Mesías. lo declaró Claro. Bar Kokhba. Sí. Lo declaró hijo de las estrellas. ¿Qué quiere decir hijo de las estrellas? Mazalot. Mashiach. El Mashiach. Claro. ¿Sí? Hijo del... Hoy a Rabbi Akiva, digamos, sería una figura bastante complicada en Sí, nuestros días. sí, Si un sobre eso. rabino... No, Yo soy cuando leo yo la tengo Gemara... muchos cuestionamientos sobre Rabbi Akiva en su momento. Pero yo soy mucho más partidario en la Gemara de Rabbi Ishmael. Acá él y yo somos como más amigos de Rabbi Ishmael, más racionalistas, ¿no? Que Rabbi Ishmael, Ok. cuando Rabbi Akiva decía que la Torah decía mot yumat, morir habrás de morir, que decía, no, Rabbi Akiva explicaba olama zeba, olama va, morir en este mundo y morir en el mundo venidero. Y Ishmael le decía, pará, Rabbi Akiva, bajá 3 cambios, mot yumates. Se va a supermorir en este mundo, ¿no? Entonces, pero acá encontramos también una de las fuentes principales de la tradición rabínica donde lo coloca místico. No quisiera que se termine No, el tiempo no. A sin ver. terminar, porque faltan No. un par de cosas muy importantes de esta lectura. Quien termina cuando hay un invitado es el invitado. Así que voy a yo concluir con esta invitación, Rab. No, déjame La- terminar de explicar Sí, algo. dale, dale, porque dale, quiero, explica. sí, Sí, déjame no, terminar con la el tiempo lo explicación. maneja él. Dale, vamos. Yo tengo una cama, te puedes quedar a dormir, no hay problema. No, porque a ver, son 4, hay 4 niveles. ¿Qué es lo que pasa? El primero, ¿quién es? Ben Azai. Azai, sí. ¿Qué le pasa? Eitzit, sabemos ya lo que es Sí, Eitzit. Sí. Fijoneó, miró superficialmente, no con cabot. El pshat, él se queda en el pshat. ¿Qué pasa? ¿Qué Se pasa queda en lo si literal. vos no entendés la realidad? Te morís. Te estrellás. Si vos no entendés que a 250 kilómetros por hora, con vodka en un coche, manejando un coche, no entendiste eso, no entendiste nada, te vas a estrellar, te vas a matar, vas a morir. Ujú. ¿Qué le pasa a él? Muere.
porque no entiende esa realidad del pshat, de No, lo literal. Claro, falla, es superficial en el pshat. Ya entendí la lógica. Entonces Ben Zoma ¿Qué pasa? Exacto. llega al rey. Llega Al remes. Al remes. ¿Y qué a le la pasa? rey, ¿Qué es lo que a la alusión. ¿Y qué le pasa a él? A él lo que le pasa Enloquece. es que enloquece. Enloquece. Es decir, es la enajenación. La muerte es la enajenación del alma del cuerpo, digamos. ¿Sí? Es la enajenación mientras el alma está en el cuerpo. El remes. Es El la remes. ilusión. ¿Sí? Se enajena, pierde algo que tiene que ver con el yo, con el ser. Es como que puede pasar el primer nivel del pshat, Entiende llega el al pshat, remes, llega y se pero pierde. se pierde el pshat digamos, también. es superficial en el remes. Ahora, ¿qué le pasa a Ger? A Ger llega ya, entonces llegaría Al drash. drash, a la interpretación A la- futura, al proyecto. al proyecto y se vuelve un hereje. Y- Corta los brotes. Claro, se apresura y no deja madurar las cosas y se apresura en la interpretación de qué va a pasar, qué es lo que puede pasar. Y entonces desconfía y hace ¿Y qué es lo que hace? fira de todo. Y destruye a la sociedad. Cortan los brotes. Es decir, no solamente que él está confundido y no sabe, provoca confusión en los chicos. Lo que la tradición judía se llama Joteu Majatieta Rabim. No solamente Exactamente. quien peca, sino quien hace pecar al resto, ¿no? Exactamente. Rabbi Akiva, Shenichnas Beshalom, a mí me gusta esa girsá. Llega hasta el Sod. Nichnas Beshalom, llega con integridad, llega con Shalom hasta el Sod, recorre el Pshat, lo literal, la realidad. Recorre el remes, profundiza en el sentido que está detrás de las cosas, advierte más lo que está en el fondo. Entonces, también hace proyección con el drash y capta el sot, pero regresa ¿a dónde regresa? Al Pshat. Al mundo, a la vida. Claro, bueno. No se queda ahí Sí, en sí, el sí. Está mundo. bueno, está bueno. No se queda en el mundo místico de la gloria divina, del Kavod, sino que sabe retornar. No es con lo que pasó como a Rabbi Shimon Bar Claro. Yochai, que salió quemando a Tal todos. cual, sino tal que cual. Él es como que también en ese paso Exacto. Yo iba a no decir lo pudo mismo. salir de esa. Y pasa también, ¿no? Pero me parece que esta quemará, ¿no? Como para tratar de traerla también a nuestros días y se la puede relacionar con muchas cosas, ¿no? También como los intelectuales o los grandes doctores o postdoctorados que se quedan en sus claustros investigando cosas, Claro. que quizás es maravilloso, pero que no bajan de ahí, que no entienden que la necesidad de la gente es otra y lo que le pasa a la gente es otro y que pueden estar bárbaro ahí. Pero vos estás para cumplir una función para la sociedad en general, no para tu onanismo intelectual. Tal cual. O onanismo espiritual también, ¿no? Digamos, me parece que hay algo de compartirlo. Bueno, me parece una linda quemará. Y Rab, te pregunto para ya cerrar, con tus palabras cerramos este episodio número 58. ¿Cuál es la gran lección que tiene esta Mishnah y esta quemará y este enfoque neocabalístico, neojasídico tuyo para nuestros días? ¿Cuál sería, digamos, en un tuit? En una idea concreta. Muy difícil. Un rabino en un tuit. Eso. Yo le diría a todos los rabinos Además, que hay un que poner rabino- las charlas TED. Un rabino viejo, Claro. encima. ¿Viste las charlas TED que te ponen 10 minutos y el contador? No, a los 15, rabinos, 15. Bueno, a los rabinos habría que ponerle eso, un No. contador adelante, y No, después bueno. de 15 la gente a Leinu le llavea. No, bueno, Se levanta. había el Itub de Israel, no sé si lo conoces, un rabino Sí. que siempre hacía un chiste que venía que decía, hay rabinos que hablan por hora, o sea, por reloj, y hay otros... Cobran por hora. No, Ah. y otros que hablan por calendario, como que hablan días, viste, meses. Entonces, ¿cómo vas a limitar a un rabino? Bueno, Bueno, pero- Baruch, viniste hasta acá, se molestó, que termine lo que Dale. quiera, si dura Pero una ¿cuál hora, es el- dura una hora. cuál es el mensaje? Y la próxima vez, el otro podcast, si se tiene que ir o vos tenés que ir, lo hacemos más corto, pero que lo termine Dale. como quiera. ¿Cuál es el mensaje? Vamos. No vine preparado para reducirlo a un mensaje. No, decilo como quiera, dale. Pero digamos, cuando enseñas esto, ¿para qué lo enseñas? ¿Qué es lo que querés que nosotros, que la gente que está viendo, escuchando, Bueno, sepa y conozca? Me parece que, es que como comenzamos, a mí me parece que la recuperación de los mensajes espirituales, del enfoque místico, del acento sobre la ética que tiene que ver con el vínculo entre las personas, que ese mensaje de la tradición judía tiene que ser recuperado en un proceso que respete esto de los caminos de el pshat, el remes, el drash,
y la valoración del sod. Digamos, me parece que en el judaísmo hay demasiado literalidad, hay demasiada superficialidad de curiosear sin venerar en el sentido no de una cosa idolátrica, sino de amar el respeto con el amor de las mekorot. Hay una riqueza... De las fuentes. Las fuentes. Hay una riqueza espiritual, filosófica, que a mí me parece, en el judaísmo, en la tradición, en las fuentes judías, hay una riqueza invaluable para recuperar al ser humano y las sociedades, no solamente los judíos. Me parece que tenemos, sin nada de chauvinismo, por favor, realmente tenemos la capacidad. La tradición judía tiene capacidad de ser Or LaGoim. Y en este contexto, me parece que no hay goy peor que el judío en el mundo contemporáneo. Eso es una buena frase para un tuit. Bueno, Rab, Baruch, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Lo. Nos vemos el próximo. Dale, chao.